Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, que tengan una tarde fantástica o una mañana estupenda, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy tenemos un tema que, bueno, podría considerarse un poco delicado, pero a la vez tremendamente fascinante. Vamos a adentrarnos en una situación que ha generado mucho revuelo, un nombre que ha resonado en el mundo del entretenimiento y que, al parecer, para algunas personas, se ha convertido en algo que prefieren, ya saben, no oír. Si hablamos de esa misteriosa declaración, esa frase que suena a puñetazo en la mesa, no quiero oír su nombre. Hoy vamos a desgranar qué hay detrás de estas palabras, quién podría haberlas dicho, por qué y qué implicaciones tiene en el mundo de las celebridades y la fama. ¿Están listos para sumergirse en este misterio? Si es así, no olviden darle ese super botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Estamos empezando. Imaginemos por un momento el universo de la fama, un lugar donde los nombres se convierten en marcas, en símbolos, en incluso, para algunos, en una especie de estandarte. Pero ¿qué pasa cuando un nombre que antes podía evocar admiración, éxito o incluso romance, de repente se vuelve un tabú? No quiero oír su nombre. Esta frase, lanzada al aire, no es un simple comentario. Es una declaración de intenciones, una especie de veto personal que rompe con la narrativa que veníamos siguiendo. Y en el caso de Can Yaman, este nombre, que para muchos es sinónimo de carisma, de éxito internacional, de una legión de fans que lo sigue a cada paso, parece haber tocado una fibra sensible. ¿Quién podría ser esa persona que emite una declaración tan contundente? Podríamos estar hablando de un examor, alguien con quien la relación terminó de forma abrupta o dolorosa. Piénsenlo, cuando una relación se rompe, y más si ha sido pública, las secuelas pueden ser profundas. Imaginen que su vida ha estado entrelazada con la de una persona mediática, y de repente, esa persona sigue brillando, sigue acaparando portadas, sigue generando conversación. Para alguien que ha sufrido, escuchar o leer ese nombre constantemente puede ser una tortura. Es reabrir una herida, es revivir momentos que quizás se prefieren olvidar. Por lo tanto, no es descabellado pensar en una expareja, quizás alguien del mismo medio o alguien que, aunque no lo sea, se vio arrastrado por la fama de Can. Pero no solo las relaciones sentimentales pueden dejar secuelas. También pueden ser compañeros de trabajo, amigos que se distanciaron, o incluso rivales. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Quizás alguien siente que Can Yaman le ha quitado un papel, una oportunidad, o que su éxito ha eclipsado el suyo. En ese contexto, una declaración como no quiero oír su nombre podría ser una forma de intentar minimizar al otro, de marcar distancia, de decir, ya no eres relevante para mí. Es una estrategia a veces sutil, a veces no tanto, para intentar recuperar el control de la propia narrativa. Otra posibilidad, que a veces se nos escapa, es la del propio Can Yaman. ¿Podría ser él quien dice no quiero oír su nombre? Esto podría sonar contradictorio, ¿verdad? Pero piensen en la presión mediática, en los rumores constantes, en las especulaciones sobre su vida personal y profesional. Quizás hay aspectos de su vida, de su pasado, o de ciertas interacciones, que él prefiere mantener en privado, que le generan incomodidad. Y cuando siente que esos temas salen a la luz o se le asocia con algo que no desea, podría manifestar esa fatiga, ese deseo de un respiro diciendo, implícitamente, no quiero que se hable de ciertas cosas, no quiero que se me relacione con X o Y. Es una forma de poner un límite. Ahora, ¿qué significa esta declaración en el contexto de la fama? La fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te da reconocimiento. Por otro, te expone a un escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada relación, es analizada y comentada. Cuando un nombre como el de Can Yaman, que ha conquistado audiencias en varios países, que se ha convertido en un fenómeno, genera una declaración de este tipo, inmediatamente se enciende la chispa de la curiosidad. Los fans quieren saber. Los medios de comunicación buscan la primicia. Y se crea un aura de misterio aún mayor alrededor de la figura. Las implicaciones de una declaración así son enormes. Para el propio Can Yaman, dependiendo de quién la diga y por qué, puede significar un daño a su imagen, o por el contrario, puede ser un catalizador para que su equipo de relaciones públicas trabaje más para proteger su privacidad o aclarar malentendidos.
Para la persona que lo dice puede ser una forma de liberarse de una carga emocional, de enviar un mensaje claro a su entorno, o incluso de buscar una especie de venganza silenciosa, al intentar hacer que la figura pública de la que se distancia pierda relevancia en su vida personal. Y para nosotros, los espectadores, los seguidores de las historias de la farándula, esto es pura carnada. Nos encanta desentrañar estos misterios, intentar poner las piezas del rompecabezas juntas. ¿Quién dijo qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esas palabras que suenan tan definitivas? Es un juego, una especulación que nos mantiene enganchados a las vidas, a veces complejas y a menudo dramáticas, de nuestros ídolos. Consideremos algunos escenarios posibles. Imaginen que se trata de una antigua novia con la que la relación terminó mal. Quizás hubo infidelidad o un trato inadecuado, y ella, tras un tiempo de silencio, decide que ya no puede más. Cada vez que ve una foto de él, cada vez que lee una noticia, revive el dolor. Y la frase "no quiero oír su nombre" se convierte en su escudo. Ella quiere seguir adelante y para hacerlo, necesita aislarse por completo de esa influencia, de esa presencia constante que el nombre de Can Yaman representa en el mundo mediático. Podría ser una forma de proteger su propia salud mental y emocional. O pensemos en un colega actor. Quizás hubo una rivalidad profesional intensa. Tal vez Can Yaman obtuvo un papel que esa persona anhelaba, o quizás hubo un comentario desafortunado en el pasado. Si esta persona siente que su carrera ha sido afectada negativamente por la presencia de Can, podría llegar a un punto en el que decir "no quiero oír su nombre" sea la expresión máxima de su frustración y de su deseo de pasar página, de dejar de compararse o de ser comparado. Es un intento de marcar un territorio propio, libre de la sombra del otro. Y volviendo a la idea de Can Yaman mismo. Imaginen la presión de ser un ídolo mundial. Constantemente se le asocia con diferentes proyectos, con diferentes mujeres, con diferentes escándalos, reales o inventados. Si llega un punto en el que siente que la narrativa que se construye a su alrededor le es ajena, o que se le atribuyen cosas que no son ciertas, o que se invaden aspectos de su vida privada, podría llegar a un punto de agotamiento. Y esa declaración, "no quiero oír su nombre", podría ser un grito desesperado por un poco de paz, por un control sobre su propia identidad pública. Quizás hay un nombre particular, una historia, un evento que él desea enterrar, o al menos dejar de escuchar repetidamente. La belleza de estas situaciones, desde nuestro punto de vista como observadores, es la cantidad de especulación que generan. Cada uno de nosotros puede crear su propia historia, su propia teoría. ¿Fue un amor prohibido que terminó? ¿Una traición inesperada? ¿Una competencia feroz que lo consumió todo? La ambigüedad es lo que alimenta el morbo y la curiosidad. Lo que sí es un hecho es que cuando un nombre resuena tanto como el de Can Yaman, cualquier declaración que intente silenciarlo o minimizarlo, se convierte automáticamente en noticia. Los fans buscan las grietas, las inconsistencias, las historias ocultas. Y las redes sociales se convierten en el escenario perfecto para debatir, para teorizar, para defender o atacar. Podríamos incluso pensar en un nivel más allá de lo personal. ¿Podría ser una declaración estratégica de un competidor? A veces en el mundo de los negocios y el entretenimiento, se utilizan tácticas para intentar desacreditar a otros. Si alguien percibe a Can Yaman como una amenaza para sus propios intereses, podría intentar sembrar dudas, generar controversia, o simplemente hacer que su nombre empiece a sonar negativo, aunque sea de forma indirecta. La declaración "no quiero oír su nombre" podría ser una forma indirecta de alimentar esa negatividad, de sugerir que hay algo oscuro o problemático asociado a él. Es importante recordar que en este mundo de celebridades, la imagen pública es todo. Y una frase así, lanzada al vacío, tiene el poder de crear una sombra. Una sombra que, dependiendo de la verdad detrás de ella, puede ser muy difícil de disipar. Pero, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Creo que nos recuerda la fragilidad de la fama. Nos muestra que detrás de las sonrisas, de los flashes, de las alfombras rojas, hay personas con sus propias batallas, sus propios miedos, sus propios dolores. Y que incluso en la cúspide del éxito puede haber momentos en los que uno desea simplemente desaparecer, o al menos, que ciertas historias no se repitan más. La frase "no quiero oír su nombre" es un grito. Un grito de dolor, de hartazgo, de deseo de paz. Un grito que en el vasto universo de las celebridades resuena con fuerza y nos invita a indagar, a cuestionar,
y a recordar que detrás de cada nombre famoso hay una historia humana, compleja y a veces dolorosa. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta exploración de la misteriosa declaración que envuelve al nombre de Can Yaman. Hemos intentado desgranar las posibles razones, las implicaciones y las diferentes perspectivas que pueden rodear una frase tan impactante. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado mucho en qué pensar. Hemos recorrido los posibles scenarios desde relaciones rotas hasta rivalidades profesionales, e incluso la posibilidad de que el propio artista busque un respiro de la presión mediática. Cada una de estas ideas nos muestra cuán compleja puede ser la vida en el ojo público. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la historia detrás de esta declaración? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenidos como este, no duden en darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se sumerjan en este debate. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.